¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde a la cuarta sesión del taller Electrocardiograma para novatos, en donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca? ¿Cuáles son las anormalidades del electrocardiograma asociadas a la frecuencia? ¿Cómo se valora el ritmo cardíaco? ¿Y cuáles son las anormalidades del electrocardiograma asociadas al ritmo? Comencemos. En el presente taller virtual, con fines académicos de aprendizaje, utilizaremos el siguiente orden para interpretar los electrocardiogramas. Comenzaremos con la frecuencia, después el ritmo, para continuar con el eje, valorar hipertrofia y finalmente infarto. En el presente video veremos la frecuencia y el ritmo cardíaco. En la próxima sesión veremos el eje, hipertrofia e infarto. Por lo que iniciemos describiendo cómo medir la frecuencia. Como mencionábamos en el primer video, el nódulo sinusal estimula el corazón a la frecuencia normal de 60 a 100 latidos por minuto. El nódulo sinusal es el centro de automaticidad dominante del corazón y el ritmo regular normal que éste genera se llama ritmo sinusal, el cual es caracterizado en el trazo por una onda P positiva, redonda y lisa. Hablaremos de bradicardia cuando un ritmo es menor a 60 latidos por minuto y taquicardia cuando sea mayor a 100 latidos por minuto. Si el nódulo SA dejara de funcionar, entraría otro foco de automaticidad auricular con una frecuencia de estímulo de 60 a 80 latidos por minuto. Si no se activa algún foco auricular, se activaría el nódulo auriculoventricular con una frecuencia de estímulo de 40 a 60 por minuto. Ahora, si utilizamos la lógica, si no funciona el nódulo sinusal, por lo tanto no veríamos onda P en el trazo, o viéramos una onda P negativa por estimulación retrógrada de las aurículas. Pero si viéramos sin problema el complejo QRS y la onda T. Y finalmente, las últimas en activarse son las fibras de Purkinje, con una frecuencia de estímulo de 20 a 40 por minuto. Habiendo mencionado lo anterior, procedamos. Determinar la frecuencia realmente no es tan complicado. Existen dos maneras básicas, una para cuando el trazo es rítmico y otra cuando el trazo es arrítmico. Comencemos con la estrategia numérica titulada 300, 150, 100, 75, 60, 50. Una técnica utilizada para los trazos rítmicos. Lo primero que ocupamos hacer es identificar la onda R. Después, buscar que alguna onda R coincida con una línea gruesa, como la que estamos señalando acá. Y la llamaremos la línea inicial. A partir de la siguiente línea gruesa, es decir, 5 cuadritos después, comenzaremos diciendo 300, seguido por 150, 100, 75, 60 y 50. Recuerda una vez más, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Una última vez, 300, 150, 175, 60 y 50. De tal manera que donde la siguiente onda R cae, determina la frecuencia. Cuando ocupas una valoración rápida, la presente estrategia es bastante útil, ya que si cae entre dos números de la secuencia anterior, puedes tener una idea en cuánto está la frecuencia. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, vemos que la frecuencia cardíaca está entre 100 y 75 latidos por minuto. Ahora bien, si tienes a la mano una pluma o lápiz y un pedazo de papel, puedes hacer lo siguiente. A continuación, deberás de sobreponer el pedazo de hoja encima del electrocardiograma. Después, marcar con una línea cada R. El objetivo es mover esta marca en los ciclos de otras derivaciones para verificar que el trazo es rítmico y que la frecuencia cardíaca coincide, tal cual como en el presente ejemplo. De tal manera confirmas la frecuencia cardíaca ventricular y el trazo rítmico. Si lo que quiero es la frecuencia auricular, entonces utilizaremos las ondas P en vez de las ondas R. Sin embargo, cuando mencionamos frecuencia cardíaca, hacemos referencia a la frecuencia ventricular. Por otra parte, como podrán observar en la imagen, existen las divisiones estandarizadas entre cada valor de la secuencia de 300
a 50, por si deseas mayor exactitud. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca este primero? Ya que identificamos la onda R con la que decidamos trabajar, que puede ser esta, pero como se aprecian mejor los cuadritos en este ciclo, utilizaremos esta de acá. Entonces contemos 300, 150, 100, 75, 60. Como bien podemos observar, la frecuencia cardíaca oscila en 60 latidos por minuto. Ahora, con este segundo ejemplo, identifiquemos la R con la que trabajaremos. Y contemos 300, 150, 100. Como bien podemos observar, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Excelente. Y recuerda que debajo de 60 es bradicardia y arriba de 100 es taquicardia. Ahora bien, ¿qué pasa si el electrocardiograma no es rítmico? Es decir, no tiene la misma duración los ciclos cardíacos. La regla de los 300, 150, 175, 60, 50 no aplica, por lo que tendremos que utilizar la regla de los 6 segundos, la cual nos da con mayor exactitud la frecuencia cardíaca. Para dicha regla, primero debemos de recordar que un cuadro con líneas marcadas equivale a 5 milímetros, que equivale a 0.2 segundos. Ahora bien, si tenemos 5 cuadros de 5 milímetros, tenemos un segundo, tal cual como lo estamos señalando, es decir, 0.20 segundos por 5. Ahora bien, ¿cuántos cuadros de 5 milímetros ocupamos para 3 segundos? 15. Y para 6 segundos, 30, es decir, 30 cuadros de 5 milímetros. Y vamos a confirmar. Si multiplicamos 30 por 5, la respuesta es 150. Y como sabemos, 1 milímetro equivale a 0.04 segundos, por lo que 150 por 0.04 es igual a 6, es decir, 6 segundos, de tal manera que acabamos de confirmar que efectivamente 30 cuadritos equivalen a 6 segundos. ¿Y de qué me sirve esto? Si nosotros cuantificamos complejos QRS que hay en 6 segundos y lo multiplicamos por 10, tendremos la frecuencia por minuto. Es importante mencionar que algunos papeles del electrocardiograma traen marcado en la parte superior o inferior una tira cada segundo o cada 3 segundos. Así podemos identificar más fácil cuántos complejos QRS y cuántas ondas P hay en 6 segundos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca el presente trazo arrítmico de la derivación 2? Ubiquemos primero nuestros 6 segundos. Después contemos cuántos complejos QRS están presentes. De tal manera que 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 5 complejos en 6 segundos. Si lo multiplicamos por 10, tenemos una frecuencia de 50 por minuto, es decir, bradicardia. Como te podrás dar cuenta, también es un método sencillo. Y si queremos saber la frecuencia auricular, es cuestión de contar las ondas P en vez de las ondas R. Ahora sí, nos encontramos listos para adentrarnos a cómo valorar el ritmo. Y para esto es importante mencionar que arritmia significa literalmente sin ritmo. Sin embargo, el término es usado para denotar cualquier ritmo anormal. En general, las arritmias pueden agruparse en ritmos irregulares, ritmos de escape, pulsos prematuros, taquiarritmias y bloqueos. El primero de ritmos irregulares haciendo énfasis a de origen focal. Comencemos con los ritmos irregulares, en su mayoría producido por múltiples sitios de automaticidad activa, es decir, de origen focal. Hablaremos de marcapasos migratorio, de la taquicardia auricular multifocal y de la fibrilación auricular. El marcapasos migratorio es un ritmo irregular dentro del rango de frecuencia normal. Esto sucede cuando la actividad de marcapaso deambula desde el nódulo sinusal hasta los focos auriculares, de tal manera que la longitud de cada ciclo varía y la morfología de la onda P también, cuando el centro de marcapasos se mueve. Si la frecuencia se acelera a más de 100 por minuto, entonces hablaremos de una taquicardia auricular multifocal. Y finalmente la fibrilación auricular, la cual analizaremos mejor en taquiarritmias. Esta se caracteriza por saltos auriculares caóticos continuos, es decir, muchas espigas simulando muchas ondas P, así como el ritmo ventricular irregular.
Las espigas aparecen cuando hay muchos focos de automaticidad auriculares excitándose continuamente. Por otra parte, el ritmo ventricular irregular es porque uno de tantos focos auriculares transmite a los ventrículos, es decir, solo uno estimula al nódulo auriculoventricular. Por eso, entre tanta espiga de onda P, encontraremos un complejo QRS. Continuemos con los ritmos de escape y pulsos de escape. Entendemos por ritmo de escape cuando un foco de automaticidad escapa de la supresión del sobreestímulo, es decir, escapa de la supresión del estímulo del nódulo SA. Esto para estimular a su frecuencia inherente. Por otra parte, el pulso de escape es cuando un foco de automaticidad transitorio escapa de la supresión del sobreestímulo del nódulo SA para emitir un pulso. Si el estímulo del nódulo SA cesa completamente, un foco de automaticidad escapará para estimular a su frecuencia. En cambio, si la pausa es breve, un foco de automaticidad puede escapar para permitir un pulso de escape singular antes que el ritmo sinusal retorne. Es decir, después del pulso de escape, el nódulo SA vuelve a tomar el control. Tanto los ritmos de escape como los pulsos de escape pueden ser auriculares, funcionales, es decir, auriculoventriculares, o ventriculares. Comencemos con los auriculares. Y para esto es necesario mencionar qué significa arresto sinusal. Entendemos por arresto sinusal cuando un nódulo sinusal muy enfermo cesa de marcar el paso completamente. Pero con la eficiencia del corazón, el mecanismo de protección tiene 3 niveles, los cuales ya hemos mencionado anteriormente. El primer nivel de automaticidad, es decir, el de auricular con frecuencia de 60-80 ciclos por minuto. El segundo, es decir, el AB, llamado patológicamente como funcional, lo podrán encontrar con J, funcional, con frecuencia de 60 a 40 ciclos por minuto. Y finalmente las fibras de Purkinje con frecuencia de 20 a 40 ciclos por minuto. De tal manera que en el escape auricular, después del arresto sinusal, surge una nueva onda P seguida de otros ciclos, pero ahora con una frecuencia cardíaca de 60 a 80. Esta nueva onda P no es igual a la anterior porque es otro foco de automaticidad. Ahora bien, si no entra ningún foco auricular, entonces se activa un foco funcional, es decir, un foco en el nódulo AB. Y por lógica, si no hay estímulo auricular, no esperaríamos encontrar onda P. Sin embargo, sucede algo interesante. El estímulo del foco funcional AB puede generar una despolarización retrógrada a las aurículas que se puede observar con una onda P invertida. Ahora pues, si coincide con el complejo QR, pues no la veremos. Pero la P invertida la puedes encontrar tanto antes como después del complejo QRS. Y finalmente, como último nivel, tenemos el escape ventricular, caracterizado por complejos anchos y una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, también conocido como ritmo idioventricular. Perfecto. Recuerda que si hay retorno al ritmo sinusal, entonces es pulso de escape, como en el presente ejemplo. Ahora bien, pasando con los pulsos prematuros, que se considera un foco irritable que espontáneamente descargan un estímulo singular. Aquí lo que sucede es que alguien se adelanta, y de igual manera puede ser auricular, el nódulo AB o bien ventricular. Bien, hablemos de las diferencias. Un pulso prematuro auricular se caracteriza por una onda P positiva deforme en comparación con las anteriores ondas P. Después de este pulso prematuro, todo vuelve a la normalidad. Si la onda P fuera igual a las anteriores, entonces sería un pulso prematuro sinusal. ¿Estamos de acuerdo? Continuando con el pulso prematuro auriculoventricular, al ser auriculoventricular o no encontraremos la onda P, es decir, observamos un complejo QRS adelantado, o bien observamos una onda P negativa por estimulación retrógrada, tal como lo observamos en el ejemplo. Ahora bien, continuemos con las famosas extrasístoles ventriculares, es decir, pulsos prematuros ventriculares. Como bien observamos, la extrasístole ventricular se compone por un complejo QRS ancho con incremento en el voltaje, el cual se adelanta. Ahora bien, se llamará bigeminismo cuando aparece en el segundo ciclo, se llamará trigeminismo cuando aparece en el tercer ciclo, y finalmente se llamará cuadrigeminismo cuando aparece en el cuarto ciclo. Hasta este punto, ya hemos hablado de los ritmos irregulares, de los ritmos y pulsos de escape y de los pulsos prematuros. A continuación,
pasaremos a hablar de las taquiarritmias y bloqueos, por lo que si deseas hacer una pequeña pausa, aquí es el momento. De lo contrario, continuemos. Cuando hacemos referencia al término taquiarritmias, nos referimos a ritmos rápidos originados en focos de automaticidad muy irritables. Hablamos de taquicardia fisiológica cuando tenemos una frecuencia mayor a 100 pero menor a 150, y esto puede ser en respuesta a algún estímulo o algún proceso fisiológico sin significar algo patológico, como puede ser en respuesta al ejercicio o en respuesta a algo que está sucediendo en tu entorno. A partir de 150 latidos por minuto en adelante es cuando las taquicardias son consideradas como patológicas, de acuerdo con las guías del soporte vital cardiovascular avanzado. De tal manera que de 150 a 250 latidos por minuto recibe el nombre de taquicardia paroxística cuando súbitamente entra en una frecuencia entre 150 a 250. De 250 a 350 suele llamarse aleteo y de 350 a 450 se le llama fibrilación. Iniciemos con las taquicardias fisiológicas y paroxísticas. Estas pueden ser clasificadas en sinusal, supraventriculares, es decir, el origen está superior a los ventrículos, que involucra las taquicardias de origen auricular y funcionales, es decir, de la B, y finalmente las taquicardias ventriculares. Veamos las diferencias entre estas. La taquicardia sinusal se caracteriza por la presencia de la onda P, el complejo QRS y la onda T, es decir, el trazo característico del electrocardiograma, pero acelerado. A diferencia de las taquicardias supraventriculares, las cuales no tienen onda P, las taquicardias supraventriculares pueden ser tan rápidas que la onda P corre dentro de la onda T precedente para volverse indiferenciable. Es decir, la taquicardia sinusal tiene onda P, la taquicardia supraventricular tiene el complejo QRS y una onda resultando de la unión de la onda P y la onda T. Finalmente, la taquicardia ventricular, en la cual, al estar el foco en los ventrículos, se generan QRS prematuros, los cuales esconden la onda P. Es importante mencionar que durante la taquicardia ventricular, el nódulo sinusal aún estimula las aurículas, pero por los QRS prematuros y anchos no veremos las ondas P. Ahora bien, las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, es decir, el complejo QRS tiene una misma forma, o polimórficas, es decir, el complejo QRS tiene muchas formas. Aquí es donde podemos encontrar un trazo peculiar de un ritmo ventricular muy rápido originado por la baja de potasio, medicamentos que bloquean los canales de potasio o anormalidades congénitas, todos los cuales alargan el segmento QT, usualmente en periodos breves. Lo anterior puede originar la famosa torsades de Points, que significa torsión de puntas. Como bien observamos, cada complejo sucesivo aumenta gradualmente y luego gradualmente disminuye. Si no se resuelve, esto puede conducir a una arritmia mortal. Continuemos con el aleteo o flutter auricular, el cual se caracteriza por una frecuencia auricular de 250 a 350 por minuto, originando los famosos dientes de sierra. ¿Por qué dientes de sierra? Dado que si volteamos el trazo, las múltiples ondas P simulan dientes de sierra. En relación con el aleteo ventricular, habitualmente son considerados ya fibrilación ventricular, lo cual requiere inmediatamente resucitación cardiopulmonar y desfibrilación, por lo que procedamos a hablar de la fibrilación ventricular. Entendemos por fibrilación al fenómeno causado por descargas rápidas de numerosos focos de automaticidad profundamente irritables, de tal manera que la fibrilación ventricular se caracteriza por múltiples espigas originadas por los múltiples focos ventriculares, los cuales pueden ser de voltaje pequeño o aumentado, tal cual como lo observamos en las presentes imágenes. Recuerda, la fibrilación ventricular es desfibrilable. Y finalmente la fibrilación auricular, la cual se caracteriza por múltiples espigas de onda P, las cuales una de estas conduce a ventrículos, por lo que entre cada grupo de espigas de onda P podemos encontrar un complejo QRS. Recuerda, fibrilación auricular es igual a muchas espigas y un complejo QRS entre estas. Perfecto, felicidades por llegar hasta este punto del video. Continuemos con los bloqueos, en donde hablaremos de los bloqueos aurículo-ventriculares y de los bloqueos de rama de las de His. Respecto al bloqueo sinusal,
ya se ha mencionado cuando hablamos de los ritmos y del pulso de escape, es decir, del arresto sinusal. Comencemos con los bloqueos auriculoventriculares. El bloqueo auriculoventricular es aquel retardo o cese de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Se clasifican en primer grado, segundo grado y tercer grado. Como veíamos en sesiones anteriores, el intervalo PR es de 0.12 a 0.20 segundos, es decir, máximo un cuadro compuesto por 5 cuadritos, y representa la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular, por lo que si el intervalo PR está prolongado, estamos hablando de un bloqueo AB. El bloqueo AB de primer grado se caracteriza por el retardo de la conducción del nódulo AB, reflejado en un intervalo PR mayor a 0.20 segundos, seguido de un complejo QRS, es decir, el bloqueo AB de primer grado tiene onda P, complejo QRS y onda T, pero el intervalo PR es mayor a 0.20. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se subdivide en dos, MOVITS 1 también llamado Weckenbach y MOVITS 2. El MOVITS 1 es caracterizado por un intervalo PR que se prolonga cada vez más en cada ciclo hasta que en uno no conduce a ventrículos, por lo que falta un complejo QRS. El MOVITS 1 también es llamado fenómeno del acordeón, dado que al igual que el intervalo PR, el acordeón se va estirando hasta que llega al tope máximo y no produce más sonido. El intervalo PR se prolonga de manera consecutiva hasta que no produce un complejo QRS. Por otra parte, el MOVITS 2 es caracterizado por la prolongación del intervalo PR, similar al bloqueo de primer grado, solo que en el MOVITS 2, sí falta un complejo QRS, como lo vemos en el ejemplo. Y finalmente, el bloqueo AB de tercer grado, también llamado bloqueo AB completo, sucede cuando la conducción de la despolarización supraventricular a los ventrículos está totalmente bloqueada. Un foco de automaticidad escapa para estimular los ventrículos a su frecuencia inherente. Ahora bien, hablemos para terminar de los bloqueos de rama del haz de His. Estos se originan cuando la conducción es bloqueada en el haz de la rama derecha o en el haz de la rama izquierda. Los haces de las ramas bloqueados retrasan la despolarización ventricular, de tal manera que en el bloqueo de las ramas del haz, un ventrículo se despolariza ligeramente después del otro, causando que aparezcan dos QRS unidos en el electrocardiograma. Usualmente vemos dos ondas R, llamada onda R' la segunda, que representa la despolarización retrasada del ventrículo bloqueado. Como mencionábamos en la sesión académica previa, hablando de las derivaciones precordiales, B1 y B2 tienen visibilidad del hemicorazón derecho, mientras que B5 y B6 del hemicorazón izquierdo. Por lo que si existe un bloqueo de la rama de His, busquemos en las derivaciones B1, B2, B5 y B6 R'. Entonces, si es bloqueo de rama derecha, encontraremos R' en B1 y o B2. Si es bloqueo de rama izquierda, encontraremos R monofásica simulando una R' en B5 y o B6. Profundicemos en cómo identificar los bloqueos de rama. Comencemos con el bloqueo de rama derecha completo. El bloqueo completo de rama derecha se produce cuando la rama derecha no es capaz de conducir el estímulo eléctrico, por lo que la despolarización de ambos ventrículos se realiza por la rama izquierda. El estímulo eléctrico desciende por la rama izquierda y de forma retardada a las regiones de la rama derecha. Características principales. Duración del complejo QRS mayor a 0.12 segundos. Eso es lo que le da el nombre de completo. R' en B1 que da lugar a complejos R minúscula, S mayúscula y R mayúscula. Habitualmente la R' es más alta que la onda R inicial. Y bien, encontramos onda S en D1, ABL y B5 y B6, es decir, en las derivaciones que registran el lado izquierdo, el lado contrario de donde se encuentra bloqueado. Recordemos que será incompleto si su duración del complejo QRS es menor de 0.12. Continuando con el bloqueo de la rama izquierda, la cual se caracteriza por una onda R monofásica en B6 y onda S prominente en B1, es decir, del lado contrario,
y será llamado bloqueo completo si el complejo QRS dura más de 0.2 segundos e incompleto si dura menos de 0.12. Entonces, para bloqueos de rama, no olvides siempre verificar el complejo QRS en B1, B2, B5 y B6 y en búsqueda de 2 ondas R. Perfecto. De tal manera que para valorar bloqueo AB, ocupamos revisar el intervalo PR. Y para valorar bloqueos de rama de las de His, ocupamos buscar R' y valorar la duración del complejo QRS. Como bien lo notaste, en el presente video, son bastantes anormalidades en el trazo del electrocardiograma, pero si se organizan bien y estudian bien, es fácil de comprender y recordar. Es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.